Entramos en tiempo de Cuaresma. ¿Pero qué es la Cuaresma? ¿Es una tradición humana? ¿Es una práctica apostólica? ¿O es una imposición de la Iglesia Católica? Bueno, muchas personas rechazan la Cuaresma argumentando que es una tradición inventada por hombres, que la Biblia no la menciona. Pero si aplicamos este criterio, realmente habría que rechazar también el culto dominical, como hoy se conoce en muchas comunidades cristianas. También deberíamos rechazar la Trinidad, como hoy se entiende. Y también deberíamos rechazar el canon del Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Porque ninguna de estas cosas aparece en su formulación actual, tal cual como hoy lo entendemos, en la Biblia. Entonces la pregunta correcta no es si la cuaresma se menciona con ese nombre en la Biblia, sino que preguntas correctas deberían ser, ¿se encuentran fundamentos en principios bíblicos? ¿La practicó la iglesia primitiva? ¿La defendieron los padres de la iglesia? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo sí. Te voy a dar 6 puntos para que puedas reflexionar conmigo. Punto número 1. ¿Tienes realmente un fundamento bíblico que la iglesia guíe, ayude y direccione al pueblo al sacrificio, al ayuno, a la caridad por 40 días? Bueno, la cuaresma tiene como punto este número 40, que en la Biblia muchas veces significa prueba, purificación y preparación. Te voy a dar algunos ejemplos. Moisés, por ejemplo, ayunó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir la ley de manos de Dios. Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb en penitencia. Los ninivitas hicieron penitencia durante 40 días y finalmente Dios les perdonó. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Fue el propio Cristo el que estableció ese modelo de 40 días específicos, puntuales, de ayuno, sacrificio, penitencia y caridad. Ahora, si Jesús lo hizo, ¿por qué un cristiano rechazaría imitarle lo más que puede en su vida cotidiana? Además, el ayuno no es algo opcional en la Biblia. Por ejemplo, en Joel 2 podemos ver este pedido, este llamado cuando dijo en Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lamento y llanto. En Mateo 6, versículo 16, Jesús no dice si ayunas cuando te parece, sino que dice cuando ayunes, lo cual indica que los discípulos debían tomarlo como una práctica asumida. En Hechos 13, versículos 2 y 3, los primeros cristianos ayunaban para buscar la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, el problema no es la cuaresma, sino que el problema es el rechazo moderno al ayuno, la penitencia, el sacrificio y la caridad. Punto número 2. ¿Existe testimonio histórico donde podamos ver a la iglesia primitiva practicando algo así como una cuaresma? La respuesta es claro que sí. Podemos ver al ayuno antes de la Pascua sin dudas en la iglesia primitiva. Aquellos cristianos de los primeros siglos ya practicaban un tiempo antes ayuno, sacrificio y penitencia. Por ejemplo, San Ireneo de León menciona que en su tiempo ya existía un ayuno pascual de duración variable, lo que indica que se estaba desarrollando un tiempo de cuaresma. En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, en su canon 5, menciona la existencia de los 40 días de preparación para la Pascua. Es decir, 3 siglos antes de la iglesia medieval, la cuaresma ya era una práctica común en la iglesia universal. Luego también podemos ver a los padres de la iglesia y la cuaresma. Varios de los padres de la iglesia defendieron la cuaresma y el ayuno penitencial. San Atanasio, siglo IV, en sus cartas, exhorta a toda la iglesia a observar 40 días de ayuno, sacrificio y penitencia. San León Magno, en el siglo V, enseñaba que la cuaresma es una purificación para prepararnos para la Pascua. San Juan Crisóstomo, en el siglo V, explicaba que el ayuno cuaresmal imita al ayuno de Jesús en el desierto. Por eso podemos ver que la cuaresma no es un invento medieval, sino una tradición universal transmitida por los apóstoles. Punto número 3. ¿Qué es esto de la imposición de ceniza? ¿Realmente es algo bíblico o es una superstición moderna? Bueno, algunas personas rechazan la ceniza argumentando que no es bíblica, pero en realidad es un símbolo
presente en absolutamente toda la Escritura. Por ejemplo, desde el principio en Génesis 3 podemos ver la palabra cuando dice polvo eres y al polvo volverás. En Jonás 3 podemos ver al rey de Nínive que se vistió de saco y se sentó sobre ceniza en señal de arrepentimiento. En Job 42 podemos ver las mismas palabras de Job cuando dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Daniel 9 habla también él mismo diciendo, me volví al Señor buscándole en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y también otra vez podemos ver en los padres de la iglesia la ceniza. Por ejemplo, San Cipriano en el siglo III menciona la ceniza como un símbolo de penitencia. San Efrén de Siria en el siglo IV también la vincula a la ceniza con la purificación del alma. Si la ceniza era un símbolo penitencial en la Biblia y en la iglesia primitiva, rechazarla, cuidado, también puede ser rechazar una práctica bíblica y apostólica. Punto número 4. Refutamos algunas objeciones comunes. Punto número 1. La cuaresma es una tradición de hombres. Bueno, la escritura enseña que hay dos tipos de tradiciones buenas y tradiciones malas. Por ejemplo, Marcos 7 habla de que Jesús condena las tradiciones que anulan la palabra de Dios. Pero 2 de Tesalonicenses 2 habla de conservar las tradiciones que se enseñaban lícitamente, legítimamente y válidamente. Por eso la cuaresma no contradice la Biblia, sino que la refuerza por lo que es una tradición legítima. Objeción 2. No aparece en la Biblia. Bueno, pero tampoco aparece en la Biblia el culto dominical, tal como lo viven muchas comunidades cristianas. Tampoco aparece la doble naturaleza de Cristo, tal cual la entendemos hoy en estos tiempos, gracias a la Iglesia Católica. Tampoco aparece el listado de los 27 libros del Nuevo Testamento y, sin embargo, todos los protestantes así lo aceptan. Objeción 3. Cristo ya pagó por nuestros pecados. No necesitamos penitencia. Pero San Pablo dice en Colosenses 1, dice, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Primera de Corintios 9 habla de que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Por eso la penitencia no niega la cruz de Cristo, sino que nos une más a la cruz de Cristo. Punto número 5. ¿Qué es esto de la cuaresma en la práctica actual? Bueno, hoy la cuaresma es una llamada universal a la conversión con 3 prácticas principales. Ayuno y abstinencia, como lo vivimos hoy, miércoles de ceniza y viernes santo. Oración intensificada, como el rezo del Vía Crucis o la lectura bíblica. La limosna y la caridad, que es ayuda a los demás, a los más necesitados o a aquellos que así lo necesitan. Por eso no es un ritual vacío, sino que es una invitación a vivir el Evangelio más profundamente y acompañar a la iglesia, unirnos a la iglesia fundada por Cristo y a las prácticas que fueron desarrollándose a través de los siglos. Por eso esto no es un invento humano, sino que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, uniéndonos más al sacrificio que Él hizo en la cruz. Punto número 6. En definitiva, y como conclusión final, si Jesús lo hizo por mí, ¿por qué no hacerlo yo por Él? Ya vimos que la cuaresma es bíblica, es apostólica, es patrística y es histórica. Por eso una buena pregunta para hacernos es, ¿rechazar la cuaresma no se asemeja mucho a rechazar una práctica cristiana que tiene 2000 años? Si Jesús ayunó 40 días, si los apóstoles y los primeros cristianos lo practicaron y si la iglesia lo ha sostenido desde siempre, una buena pregunta para hacernos es, ¿por qué un cristiano fiel rechazaría abrazar ciertas prácticas que nos acercan a Jesús tal y como lo hicieron nuestros antepasados cristianos? Ahora, una buena pregunta para ti es, ¿te unirás a la cuaresma o seguirás rechazando lo que Cristo y la iglesia han predicado y han practicado desde el principio? Te recomiendo algo como hermano en el Señor, como hermano en Cristo. Aprovecha este tiempo. Es un tiempo de gracia y es un tiempo de gracia especialmente en este año jubilar. El Señor está más que dispuesto a proveerte las gracias necesarias para lo que tengas por delante. Por eso este año es un año donde podemos recibir gracia sobre gracia. ¿Quieres recibirlas? Este es el tiempo. Que Dios te bendiga y adelante. Si te gustó el video, no dudes darle like, suscribirte y compartir. Así podemos ayudar a más personas a comprender de qué se trata todo esto. Dios te bendiga y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Chau, chau.